Muchos me conocen, otros no. Mi nombre es Omar Pelliza. Me acompaña Laura, mi esposa, por 28 años. Ahora en enero vamos a cumplir los primeros 28. Y Dios nos ha bendecido mucho. Damos fe a favor del matrimonio. La Biblia dice que halló esposa, halló el bien y alcanzó el favor de Dios. Hoy lamentablemente pareciera que ha pasado de moda el matrimonio. Otros dicen, bueno, el matrimonio ya fue. Otros dicen el matrimonio es la tumba del amor. Hay una cantidad de excusas para no casarse, para no asumir una responsabilidad. Pero el matrimonio es un invento de Dios. Lo que falla no es el matrimonio, lo que fallan son las personas. La institución matrimonial es buena en gran manera, como todas las cosas que Dios hace, solamente que los hombres somos los que fallamos y estamos echando por tierra esta institución divina, que no es un invento del hombre, es un invento de Dios. Maravilloso, maravilloso que nos complementa dos seres tan distintos como el hombre, como la mujer. A veces cuando veo que se lucha por la igualdad, digo, bueno, la igualdad de derechos sí, pero dejemos la diferencia, que es maravillosa y que nos complementa. Dios lo ha hecho todo bien. Cuando el Señor Jesús estaba allí en la cruz, cerca de él alguien dijo, todo lo ha hecho bien. La Biblia dice, todo lo ha hecho hermoso en su tiempo. Todo lo ha hecho bien. Y el matrimonio es maravilloso. Y el que lo alcanza, alcanza el favor de Dios. En este matrimonio Dios nos ha bendecido con hijos. Tenemos 2 hijos, Juan Ignacio de 23 y Mauro, que ya en un mes cumple los 20, por la gracia de Dios. También son cristianos, son hijos de Dios, sirven al Señor junto con nosotros en la iglesia. Ellos más bien entre los niños, con la música. Hoy están con la música a otra parte, como le decimos a los músicos. Vayan con la música a otra parte, se fueron a zona sur, a Caguazú. Se fueron un poco lejos. Pero somos muy felices, Dios nos ha bendecido con los hijos también. Nos ha dado hijos buenos, no nos han dado mayor trabajo y nos dan mucha alegría, el presente también. Y bueno, como decía el hermano, servimos al Señor todos juntos aquí en un barrio muy cercano que es Villa Pueyrredón, cruzando Constituyentes, es Villa Pueyrredón, allí estamos. Yo desde que me convertí, hace 32 años, luego al casarnos con Laura nos congregamos allí y por la gracia de Dios, Dios me ha permitido cuidar de su pueblo, lo cual es para mí todo un privilegio. A los pastores se nos llama ancianos o se los llama obispos. Bueno, son 3 nombres indistintos para la misma persona, son 3 funciones distintas. Yo siempre llevo en el corazón que las personas, los hermanos, nos recuerden por servidores. El apóstol Pablo decía, téngannos los hombres por servidores de Cristo. Se puede ser anciano por un montón de motivos. Cuando se habla de anciano no se habla de la vejez. Yo la tengo ya en semilla, pero todavía no llegué al extremo. Entonces dice, ahora viene el anciano, y por ahí viene un muchacho de 40 años, que no es mi caso. Se le llama anciano por la experiencia, se le llama obispo por su mirar sobre para ver el peligro y se le llama pastor por el cuidado de las personas. Pero siempre digo que se puede llegar a hacer cualquiera de estas cosas por un montón de motivos, menos porque el de Dios. Sin embargo, ser un siervo, ser un servidor de Dios es otra cosa. Pablo dice, téngannos los hombres por servidores de Cristo. Hay personas que estudian en seminarios, se reciben de obispos o de pastores, o de vaya a saber qué licenciado de qué cosa, no necesariamente son hombres o mujeres de Dios. Dice la Biblia que Él mismo, el Señor Jesús, constituyó, es Él mismo quien levantó a estas personas y las dio a la iglesia. Y bueno, todas las iglesias siempre estamos orando porque Dios nos dé más. Preocupantemente el más joven de los pastores soy yo, que ya tengo 53, así que estamos muy preocupados, necesitamos, si Dios nos da una franja de 40, ¿por qué no de 30?, que trabaje junto con nosotros, porque los hombres pasamos y a veces pasamos demasiado rápido y la obra continúa hasta que el Señor venga. Así que un poco esa es la tarea, esto es lo que hacemos, servimos al Señor y como decía un chino, planto arroz para pagar los gastos. Yo en los ratos libres arreglo televisores, ese es mi oficio secular. Pero tenemos por trabajo, tenemos por vocación cuidar la casa de Dios, repartir, esparcir la palabra de Dios, el consejo de Dios, que hoy no es popular, lamentablemente no es popular. Hay muchas de las cosas que dice la Biblia que si las dijésemos por televisión diría el conductor, vamos al corte y desapareceríamos en menos de un minuto. Muchas de las cosas que Dios dice no son populares, este tema,
que es lamentable, es un valor, la fidelidad, muy importante, no solo en el matrimonio, en todas las relaciones interpersonales que tenemos, es muy importante la fidelidad. Sin embargo, ya viene quedando de lado y ahora vamos a asistir todos nosotros a un proyecto nuevo, el Código Civil nuevo va a sacar el requisito de fidelidad para los matrimonios. Ya no se va a requerir fidelidad. Tal vez sí buscar un lugar de mutuo acuerdo donde vivir, algunas cosas más que nos dicen cuando nos casamos, pero aquella cosa de demandar al otro por adulterio habrá quedado en la historia de Argentina. Ya no será más, junto con otras modificaciones, cosas que se van sumando, de las cuales no decimos nada acerca de quienes lo hacen, porque los gobiernos no tienen otra posibilidad que seguir la cultura de los países que gobiernan y acompañarlo con leyes acorde a los países que gobiernan. No pueden cambiar el pueblo, no pueden hacer otra cosa que seguirlo. Por eso se hace lugar a distintos reclamos de distintos sectores. Pero la palabra del Dios nuestro, dice la Biblia, permanece para siempre. Aquellos que somos cristianos, aquellos que somos del Señor, tenemos por guía, tenemos por norma la palabra de Dios. Y la palabra de Dios permanece para siempre. Son muchas las generaciones que han ido y vuelto bajo el sol. Sin embargo, la palabra de Dios permanece para siempre. En la historia de la humanidad hubo grandes imperios que dejaron su marca. El imperio babilónico, luego vinieron los persas, los griegos, hicieron una marca importante que llega hasta nuestros días. Sin embargo, hoy Grecia está viendo si vende el Partenón o no lo vende, porque tiene un problema financiero bastante importante. Sin embargo, ellos acunaron frases como conócete a ti mismo y de alguna forma son la cuna del saber. Pero podríamos decir fueron, como dicen los muchachos, no como se dice del matrimonio, los griegos fueron. Luego llegaron los romanos también con brutalidad, con ejército, con todos los caminos que conducen a Roma, con el derecho romano que se estudia hasta el día de hoy en la facultad. Pero los romanos también fueron. Y hoy Europa está en graves problemas de todo tipo, ¿no? Pero la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. La Biblia es el libro de Dios. Lamentablemente no es popular, casi toda la gente lo menciona, pero no siempre lo lee. Algunas personas lo tienen como recuerdo, guardado en un cajón, demás cosas. No es leído, no es popular, menos su contenido. Ha sido atacado, ha sido quemado en enormes pilas, se lo ha prendido fuego, y alguien dijo una vez que este libro es un yunque que ya gastó varios martillos. La palabra de Dios continúa, así que esta generación nuestra también pasará. Vendrán otras generaciones, vendrán otras leyes, y si el Señor no viene antes, futuros pastores seguirán diciendo lo mismo que este que está acá hoy, que dice lo mismo que decían otros hace 2000 años atrás y conocieron al Señor cuando este libro maravilloso se escribió. Dios es fiel, lo leíamos recién, Eduardo leía el pasaje. Se nos pide a aquellos que somos sus hijos, no por ninguna obra virtuosa que hayamos hecho, sino por su misericordia, dice la Biblia. Los que somos hijos de Dios no somos hijos de Dios porque somos mejores que el resto de las personas, no, sino por su misericordia. ¿Qué es la misericordia? Es el amor al miserable, al que no tiene nada, al que reconoce que es un miserable, que es un cuitado, que no tiene dónde ir, que no tiene posibilidad, que está lejísimos de Dios, que no lo puede alcanzar, y acude en busca de su favor. Y sencillamente Dios lo extiende, Dios perdona. La Biblia dice, si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad, en virtud de la muerte de su Hijo. No hay otro motivo. ¿Qué somos entonces los hijos de Dios? Seres humanos como el resto de los mortales que sencillamente reconoció su limitación, sus culpas, sus errores. Fuimos a la presencia de Dios y Él en su bondad nos perdonó por Jesucristo nuestro Señor, que murió por nuestros pecados. Digo esto porque tal vez alguna persona no haya vivido esta experiencia y esté diciendo, este hombre que se cree que es hijo de Dios y lo demás que somos, centenado, primo, tío, ¿no? No, usted también puede ser un hijo de Dios o una hija de Dios si así lo desea. Entre tanto será una criatura de Dios, algo que Dios creó, importantísimo, pero no tiene una afiliación, no tiene un vínculo personal con Él. Lo puede tener hoy. No hay que pagar nada, no hay que hacer ningún esfuerzo especial, más de aquel que reconocer la condición de necesidad de Dios y acercarse. Sencillamente lo hacen los niños, así que bien lo podemos hacer los mayores. Entonces, ¿qué es lo que hacemos los hijos de Dios? Nos guiamos por lo que Dios dice.
Hoy se están diciendo muchas cosas. Se dice, bueno, le preguntaban a una actriz, ¿usted cree en la fidelidad en el matrimonio? ¿No? Dice, bueno, yo sí, yo creo en la fidelidad. Creo que es importante ser fiel con uno mismo. Ahí ya la cosa cambia, ¿no? Yo tengo que ser fiel con lo que siento, tengo que ser fiel con lo que quiero. Por lo tanto, si hoy quiero estar con esta persona, estoy, y si mañana quiero estar con otra, yo tengo que ser fiel a mis deseos. Es un concepto de fidelidad medio extraño, bastante egoísta, y no es el de Dios. ¿Qué es lo que se entiende por una persona fiel? A veces dice, esta persona es muy fiel. Uno dice, va seguido a la iglesia. Bueno, es una manera de llamar a los creyentes. Dice que son fieles. La Biblia dice, somos fieles en Cristo. Una persona fiel es una persona confiable. Una persona fiel es una persona confiable. Eso es lo que significa fiel. Es confiable. Se le puede confiar afectos. Se le pueden confiar valores sin ser defraudados. Este es el concepto de fidelidad. Una persona, hombre o mujer, a la cual uno le puede confiar valores económicos, le puede confiar afectos y no es defraudado. Qué hermoso sería, ¿no?, tener un mundo fiel. Bueno, hoy la mentira está a la orden del día, nos mienten en todos lados, ¿no? Especialmente por televisión, tantas cosas. Vivimos casi en un mundo de mentira, en un mundo de cuentos, donde se miente desde lo más alto de la institución, de lo institucional. Por eso tenemos una generación de chicos que no creen absolutamente en nada, ni en su sombra. Le mintieron sus padres, le mintieron sus maestros, le mintieron sus políticos, le mintió todo el mundo. Entonces es muy difícil. Hoy se está acunando ahí afuera una generación que en 10, 15 años nos va a dar un dolor de cabeza a los viejos, que ya para ese entonces vamos a tener más reuma que ahora y no vamos a saber qué hacer con estos chicos. Ya hay una cantidad, pero anotá, le mintieron los padres, le mintieron los maestros, le mintieron los políticos, las instituciones, la religión le mintió, todos le mintieron. Por lo tanto, no confíen absolutamente en nadie, no confíen ni en su sombra. ¿Qué es una persona fiel? Una persona confiable. Vamos a empezar a rescatar. ¿Sos una persona fiel? ¿Sos una persona confiable? La Biblia dice a los creyentes, sean fieles ¿en qué cosa? ¿Quién se acuerda cómo termina el pasaje? ¿Sean fieles en qué? Sean fieles en todo. Cuando te confían un dinero, cuando te confían un secreto, alguien confía una intimidad de su alma, la persona fiel lo guarda, no defrauda. ¿Qué tipo de persona sos? ¿Sos de las personas en las que se puede confiar o son las personas en las que hay que tener cuidado? Yo siempre cuento un viaje en subterráneo que hice hace muchos años, siendo las 10 de la mañana. Gracias a Dios, que no es la hora pico, porque estando yo sentado de espalda a la estación, mirando hacia el centro donde están todas las columnas, en un momento el subte vacío, las puertas se abrieron y se cerraron. Por un instante. No sé si fue una equivocación del maquinista, no sé si fue una falla del sistema de aire, pero las puertas que dan hacia el medio, no a la estación, tampoco estábamos en la estación, no lo digo por eso, se abrieron y se cerraron. Ahora, ¿qué es lo que dicen las puertas de los subterráneos? ¿Quién se acuerda? No apoyarse. ¿Por qué? Evidentemente por este tipo de cosas. Puede haber una falla del sistema, la puerta se abre. Si hubiese sido a la hora pico, de cada vagón hubiesen caído no menos de 10 personas con la presión que hay, la gente apoyada, personas que hubiesen impactado sobre las arcadas que sostienen el túnel, hubiese sido una masacre. Sin embargo, por la gracia de Dios, llegó el subte a la otra estación, no se lastimó nadie. Hay personas que son como esa puerta, prohibido apoyarse. ¿Por qué? Porque puede salir lastimado. Y si a uno lo lastiman en plata, mire, la plata va y viene, pero cuando a uno lo lastiman, lo defraudan en la fe, en la confianza, en el amor, en ese tipo de cosas, ese tipo de estafas son muy difíciles de recomponer y hacen que las personas cada vez sean más descreídas. Para las otras tenemos abogados. Para este tipo de cosas son muy difíciles. ¿Qué se espera de los hijos de Dios? Fieles. ¿En qué? En todo. Fieles en todo. ¿Fieles en el matrimonio? Claro que sí. Hoy una reunión de matrimonios y de padres. Dios sigue creyendo y sigue esperando de los matrimonios cristianos fidelidad. No fidelidad cada tanto como daba el ejemplo recién acá, ¿no? Es una historia que todos escuchamos.
Hombres que dicen, yo la quiero mucho a mi señora. Bueno, viste, pero cada tanto. No, la fidelidad no es de a rato, la fidelidad es siempre. Para lo cual se necesita la gracia de Dios, y no es muy difícil ser fiel siempre, no defraudar nunca. Bueno, dice, será un problema de los hombres. Evidentemente es un problema de los hombres y de las mujeres. A veces se pregunta, ¿quién es más fiel o más infiel, el hombre o la mujer? Bueno, hay un montón de respuestas, algunas hasta son cómicas, ¿no? Muchos dicen, las mujeres dicen los hombres, y otras mujeres dicen, bueno, lo que pasa es que nosotras mentimos mejor. Pues son bromas, pero evidentemente, tanto el hombre como la mujer, no pasa por el género, va adentro, somos infieles, por naturaleza. En Dios, en la gracia que Dios da, podemos llegar a alcanzar esta meta de ser fieles en todo. ¿Qué significa? Fieles en nuestro matrimonio. Bueno, ahora sería muy fácil. ¿Qué es la infidelidad? Y es salir con la otra mujer o salir con otro hombre. Cosa de la cual nadie está exento. Sería muy bueno que cada uno de nosotros ponga la barba en remojo, porque yo con todas las personas de las iglesias que hablé en estos últimos 25 años con problemas de este tipo que cayeron en adulterio, tienen una frase en común. Nunca pensé que a mí me podía pasar esto. Por lo tanto, pensó mal. Y nosotros tenemos que orar como el Señor Jesús nos enseñó. Líbranos del mal. Hoy la tentación es muy grande y todo está a la orden del día, o está a un clic de computadora, o está en agarrar una tarjeta, en aceptar una mirada. Antiguamente los hombres peregrinaban a la mujer, hoy la mujer persigue al hombre de igual manera, si le interesa se lo plantea. Hay los llamados boliches swinger, donde el adulterio está consentido, por lo tanto no hay engaño porque ya están de acuerdo. Por lo tanto es más difícil y ninguno está exento de caer en la infidelidad. Ahora, también les digo una cosa que escuché a través de los años y fui vivenciando. Nadie se cae de la noche a la mañana. Nadie se cae de la noche a la mañana. Hay un proceso de desgaste. A veces el matrimonio se viene desgastando por la rutina, por los problemas, por la enfermedad, por un montón de cosas que serían larguísimas de enumerar. Y allí es donde se pone como un terreno fértil para el adulterio, donde viene un tercero, que es como un espejismo, ¿no? Es como un espejismo porque no es verdad. Y ahí se lanza el hombre o ahí se lanza la mujer y le va peor. La Biblia dice que comete adulterio es un insensato. Corrompe su alma el que hace de esta manera. Sin embargo, hoy está de moda. Está despenalizado socialmente. Y cuando yo era chico era una vergüenza. Había un tango que los más viejos se van a acordar. Dice, qué vergüenza vestirse de blanco después que pecó, decía el tango. Se llama Padrino Pelado el tango. Eso va para los viejos y los tangueros. Y se ocultaba. Hoy está al orden del día. Es síntoma de evolución. Aunque quede una chorrera de pibes sin padre, con familia nueva, con 3, con 5, no saben quién es la madre, no saben quién es el padre, tiene un... Bueno, ese es otro tema, ¿no? Pero hay que ser fiel con uno mismo. Si yo siento que es quien es, ya está. Por eso las cosas están como están. Lamentablemente, si se tomase lo que Dios dice, a todos nos iría mucho mejor. Vuelvo al punto, ¿estamos libres los cristianos? No estamos libres los cristianos y tenemos que velar, tenemos que orar, que Dios nos libre del mal, vivir matrimonios fortalecidos en Dios y en la pareja, y si la pareja tiene problemas hay que buscar soluciones, para que no nos tiente Satanás, dice la Biblia dice, para que no nos tiente Satanás. Yo nunca pensé que a mí me podía pasar. Bueno, hermano, esto pasa y esto es un poco más común de lo que usted se imagina. Le decía que nadie cae de la noche a la mañana, es muy raro. Hay un proceso, hay un matrimonio desgastado, hay situaciones. Pero hay pequeños detalles. Un detalle de fidelidad en un matrimonio cristiano, sería bueno que en los que no son cristianos tampoco, no tiene que haber secretos. Qué problema, ¿no? ¿Se anima o no se anima? Bueno, hoy hay un montón de dispositivos electrónicos. Y no lo digo yo, lo dicen las estadísticas. Parece de que empezó Twitter, Facebook y todo lo demás. En Inglaterra registran un 30% más de desastre matrimonial. Las redes sociales, donde yo empiezo a chatear con aquella amiguita del colegio. La gente va buscando en el pasado porque no tiene presente. Esto hay que dejarlo claro. No tiene un presente tan miserable que busca en el pasado a ver si encuentra algo que valga la pena.
El cristiano tiene un presente feliz, tiene un futuro mejor. No le hace falta buscar el amiguito. Si lo encuentra y le habla de Cristo. Pero hoy hay mucha gente sola con su maquinita buscando alguna migaja de cariño, de algo por ahí. Muchos casos comienza ahí la infidelidad, con la camarita. Le descubrí los mails. Pregunta, ¿tu esposa puede entrar en tu correo electrónico y revisar? ¿Tu esposo puede entrar en tu correo electrónico y revisar? ¿Puedo dejar el celular en mi casa y mi señora lo revisa? ¿O tengo dos celulares? Tengo línea blanca y línea negra. Cuidado con todo este tipo de cosas, son muy comunes. Hoy hay mucha gente que tiene muchas cosas que ocultar. Los cristianos no tenemos que tener nada que ocultar. La esposa puede revisar la casilla de correo, puede revisar la ropa, puede revisar el teléfono y nosotros sus cosas si quisiéramos y no tiene que haber ningún temor. El apóstol Pablo decía, todas mis cosas os hará saber Tíquico, que era uno de sus colaboradores. No tengo nada que ocultar. El hombre fiel no tiene nada que ocultar, la mujer fiel no tiene nada que ocultar. Se construyó una vida en la verdad, por lo tanto no tiene nada que ocultar. Una vida sin secretos. Los secretos distancian el matrimonio. Si yo con mi esposa tengo un secreto, nuestro matrimonio empieza a tomar distancia. Hay un secreto que nos está separando. Yo llevo algunos secretos que ella no conoce. Uno dirá cuál es, yo se lo voy a decir para que no le quede la duda. Tiene que ver con la intimidad de personas en las que yo escucho en mi tarea pastoral que me cuentan su desgracia, su debilidad o su necesidad. A mi esposa no la edifica, no lo necesita saber. De lo mío personal conoce absolutamente todo y hermano, se puede dejar el teléfono en cualquier lado, la computadora, lo que sea. Son muchos los hombres y las mujeres que fueron dejando las miguitas de pan como el que no conocía el camino. En vez de venir el pajarito, vino el cónyuge por atrás, juntando, y lo encontraron. Y se sorprendería de saber a veces qué personas. La Biblia dice que las personas más fuertes del pueblo de Dios cayeron en este tipo de cosas. Grandes predicadores, pastores de la Universal Church, de no sé cuántas cosas, esos títulos que los deslumbran, theological, country, the people, ese tipo de cosas. Estaba hasta las manos el pastor. Es que los pastores tampoco estamos exentos. Por eso es bueno que nos cuidemos, y nos cuidemos muchísimo, porque el diablo tiene un interés especial en los pastores, Y nos tenemos que cuidar muchísimo, hay que tomar muchas medidas que son preventivas para que no pase. Y vivir orando para que Dios nos libre del mal. Entonces, en el matrimonio, sin secretos. No digo de estar con la vecina, o de estar con el vecino o el compañero de trabajo. A lo mejor el compañero de trabajo me escucha y mi marido ronca. Eso se da muchas veces. La mujer tiene necesidad de hablar, tenemos necesidades distintas los hombres y las mujeres, ¿no? Totalmente. Ella tiene una gran necesidad de hablar, el hombre no tanto. Él puede vivir en su mundo, tranquilo, sin que lo molesten. Se arregla igual, con sus pensamientos. A veces esa necesidad no está resuelta y aparece uno que en la oficina comparte 8 y 10 horas con ella y resulta que la escucha. Y ella no tenía intenciones de engañarlo, pero las cosas se fueron dando. O él empezó a ver en esa compañera de trabajo todo el arreglo que su mujer no tiene porque está todo el día en la casa con los chicos, con un montón de cosas. Y está cansada cuando él la encuentra. En cambio, la chica viene a trabajar o la mujer viene a trabajar y parece que va a la televisión. Es un espejismo. Pero estas cosas pasan. ¿Cómo se arreglan? Con los pequeños detalles. Confiabilidad. Matrimonios, vamos a hacer un arreglo entre los matrimonios hoy, porque para que esta charla sirva, que tiene que haber decisiones. Vamos a ser capaces de cruzar el teléfono, el correo electrónico, Facebook, Twitter, no sé cuántas cosas más hay. Y pedirle al otro, si es tu problema, pedirle que te controle. No está mal decir, este es mi problema. Hay gente que tiene problemas con el alcohol. Hay gente que tiene problemas con la violencia, hay gente que tiene problemas con su sexualidad. Decíselo a tu esposo o decíselo a tu esposa. Ayúdame, controlame, mírame el teléfono. Si es así, mírame y oremos juntos. No estamos exentos los cristianos de este tipo de cosas. Lamentablemente aumenta el número de divorcios en el pueblo cristiano. Por algún motivo a veces por terceros, a veces por incompatibilidad, muchas cosas.
Pero una realidad es cierta, el número aumenta. ¿Qué es lo que tenemos que tomar? Medidas sanitarias en Dios, espirituales, confiables. ¿Se puede confiar en vos o hay que cuidarse de vos? ¿Cómo es? Al decir vos no te conozco, no sé de quién hablo. ¿Sos confiable o sos como la puerta del subte? Cada tanto se abre, no es que se abre todos los días, pero con que se abra una vez cada 10 años, una catástrofe. Como la de la puerta 12 cuando muchos de nosotros éramos jóvenes en River. Pasó una vez, las puertas no se abrieron, 100 y pico de muertos hubo. Detrás del adulterio siempre hay muertos, los hijos, un montón de cosas. Los sueños, la familia, un montón de cosas van detrás de eso. Una vez me decía un hombre, un hermano que había caído en adulterio, ¿cómo se lo digo a mis hijos? Ese era el problema, no lo que había pasado. ¿Cómo se lo digo a mis hijos? Lamentablemente siempre pienso como en Génesis, los ojos se abren después de comerle lo que no había que comer, que no se sabe si era manzana, pera o banana, era un fruto. Lo cierto es que los ojos se le abrieron, tomaron conciencia después. El rey David cometió este pecado y era el rey David. Si alguno le hubiese dicho esa tarde que él se quedó en la terraza cuando los reyes iban a la guerra, todo lo que le iba a pasar, hubiese salido corriendo a la guerra. 4 hijos se le murieron. Sí, se acostó con Betsabé. La habrá pasado bien, me imagino que sí, porque le gustó tanto que después se casó con ella, se la quedó. Se le murieron 4 hijos. Lloró lo que no lloró en su vida. Uno de sus propios hijos quiso quitarle al reino. Dijo Dios, la espada no se va a apartar de tu casa. El adulterio tiene consecuencias tremendas. No es un chiste, no está de moda, no es de vivos, no es la salida. Hay consejeros matrimoniales que dicen, póngale un poquito de pimienta a su matrimonio. Si está medio quedado, invite un tercero, salga con otro. Estoy diciendo cosas que se dicen todos los días, miren que no lo inventé yo, ¿no? Así no se salvan los matrimonios. Tiene consecuencias tremendas. Lea la historia del rey David. Si alguien hubiese venido y le dicho, mirá, si hoy no vas a la guerra te va a pasar esto, vas a ver una mujer, hubiese salido corriendo a la guerra. Detrás del matrimonio se desmoronan los hijos. Un montón de cosas. Tenemos mucho que perder los matrimonios cristianos y los no cristianos también. Mucho que perder, el bien familiar. Pero bueno, fidelidad en el matrimonio, ¿en qué otra área se puede ser fiel? Fidelidad con los hijos. ¿Cómo se puede ser fiel con los hijos? ¿Cómo piensa que se puede ser fiel con los hijos? Los padres, fieles con sus hijos. Hoy lamentablemente el tema de los hijos también está devaluado. La gente tiene un hijo como si tuviese una mascota, como si tuviese un cocker. Se está haciendo realidad aquello de plantar el árbol, escribir el libro y tener un hijo. No sé quién fue el que dijo eso. En la Biblia le aseguro que no está. Tener un hijo es un compromiso muy serio delante de Dios. La Biblia dice, herencia de Dios son los hijos, no son un cocker. Si no lo va a cuidar, cómprese un perro. Hoy hay alimento para mascota, no hay ni que cocinarle. Al perro le da un poquito de pelotitas y ya está. Tener un hijo es algo muy serio. La gente que no es del Señor, bueno, no lo sabe, hace lo que puede, yo no tengo nada que decir. Lo digo al pueblo de Dios, es muy serio. No es parte de la realización. Yo puedo estar totalmente realizado, aún sin casarme, totalmente realizado en Cristo. Dios es una vocación de vida y vida suficiente, que a mí no me hace falta ser tal o cual cosa o casarme o tener hijos para realizarme. Si bien digo, es herencia de Dios el matrimonio y los hijos. Hoy se tienen hijos porque hay que tenerlos. Si es preferible el varoncito primero, 3 años después la nena. Si es posible los ojitos y rubia para la foto con el perro de Bariloche. Esa es la familia ideal. Tener un hijo es un gran compromiso. Entre los cristianos hay una frase memorable, lo dijo la hija del faraón a la madre de Moisés, aquel líder famoso del pueblo de Dios. Toma a este niño y críamelo, y yo te lo pagaré. Criar un hijo es servir a Dios. Criar un hijo es servir a Dios. ¿Saben por qué lo digo tantas veces? Porque hay un montón de hermanos y hermanas, porque es una decisión que se toma en conjunto, que deciden no criarlo, que lo críe otro y los dos salir al mercado laboral. Los primeros 5 años, por lo menos hasta el jardín o la escolarización, hagan el esfuerzo de criarlo. Más vale no tener cable, no tener aire acondicionado, no tener auto y no tener vacaciones y tener un hijo fiel.
Porque al hijo lo marcan los padres en los primeros años de su vida. Algunos dicen los primeros 3, otros dicen los primeros 5. Cuando después el chico va al jardín, a lo mejor la mamá puede salir y hacer otra cosa. No hay ningún problema con que la mujer trabaje más. Miren lo que le dije, trabaje más, pues la mujer trabaja un montón en la casa. Con que trabaje más. Hoy en los países realmente evolucionados, se subvenciona a la mamá para que críe los hijos. Para bajar el nivel de delincuencia juvenil. No lo hacen porque les sobra la plata. Hay gente que ya aprendió, ya se sacó la pluma. Nosotros estamos en el proceso. Todavía estamos con la pluma acá arriba. Ellos ya se la sacaron la pluma. Ellos entienden que para bajar el nivel de delincuencia juvenil, las madres tienen que criar los hijos. Hacer esa impronta en el hijo. ¿Qué es ser fiel con los hijos? No defraudarlo a los hijos, sino es preferible no tenerlos. No hay para un ser humano mayor fraude que el de sus padres. No hay para un ser humano mayor fraude que el de sus padres. Que sus padres lo hayan defraudado. Esta es una de las personas más infelices que hay sobre la tierra, hombre o mujer, carne de diván, de cuanto remedio vaya dando vuelta y una pena que lo va a acompañar hasta el día de su muerte. Yo he hablado con gente de 60 y pico de años, 70, con la herida abierta, como hace 60 años cuando sus padres lo defraudaron. Para los padres cristianos esto es muy importante. Nosotros podemos llevarlo al mejor colegio, podemos llevarlo a la escuela dominical, lo podemos vestir, pero lo que nuestros hijos necesitan más que otra cosa es tu ejemplo y es el mío. Esto es fundamental, que nosotros no los defraudemos en el Señor. Llevo conmigo una oración hace varios años. Señor, haceme como vos, porque Él quiere ser como yo. Y esto es muy importante. Haceme como vos, Señor, porque Él quiere ser como yo. Si yo le dije que Dios es bueno, que Dios es santo, un montón de cosas más, y en mi casa le mostré otra cosa, tengo un hijo esquizofrénico. Un hijo esquizofrénico no estoy hablando del síndrome psiquiátrico, estoy hablando de un chico que tiene la cabeza partida, que no sabe a quién creerle, que por un lado le dijeron que la Biblia es buena y con otro a la vida le mostraron que la Biblia es mala, que es mentira. Porque sus padres hicieron mentir la Biblia viviendo de otra manera. Ese chico tiene un conflicto espiritual tremendo. Todos los que alguna vez trabajamos con jóvenes, estamos de acuerdo en una cosa. Hay más esperanza para un chico que viene de un hogar no cristiano que para un chico que viene de un hogar cristiano dividido entre lo que dice y lo que hace. Ese chico es un esquizofrénico espiritual. Es muy difícil sacarlo adelante. Porque el chico que vive en un hogar no cristiano sabe que sus padres no son cristianos. Ora por sus padres, procura darle ejemplo a sus padres, perdona a sus padres por sus errores porque no son cristianos, no saben lo que hacen. Pero es muy difícil y a mí me pasa en muchos campamentos y conferencias que después de la charla me dice algún chico, ¿puedo hablar con usted? Y me empieza a contar sus penas. Le digo, ¿tus padres son cristianos? Sí, se la hago corta, mi papá es el pastor de la iglesia. Ya está, ¿dónde más vamos a ir? Es muy difícil ayudarlo a ese chico. Que lo escucha al padre predicar, lo escucha al padre acá adelante y después lo ve al padre en la casa de vivir de otra manera. Tiene un hijo loco, loco espiritualmente hablando. Es muy probable que no siga al Señor. Por eso los 14, 15 años en la vida de nuestros hijos, siempre digo que es la edad de las dos B largas. O salen para el bautisterio que está acá atrás o salen para el boliche bailable que también empieza con B larga. Porque el chico hasta que tiene 11, 12, bueno, no sé, todavía habría que ver cómo es. Yo hace rato que no los tengo. Uno lo sube al auto y lo lleva. Cuando el chico tiene 14, 15, dice, con esa mentira, seguí vos. Porque la hipocresía se aprende de grande, no se nace. Hay cosas que son de nacimiento, ¿no? Pero la hipocresía se aprende con el tiempo. Algunos la dominamos muy bien después de muchos años. Pero el chico, el adolescente, no es hipócrita, es blanco o es negro. Y si el padre y la madre lo defraudó, con esa iglesia y con el Dios de esa iglesia, ese chico no quiere saber nada. Por eso que ser fiel con los hijos es ser confiable con los hijos, es no defraudar a los hijos. No hay una persona más triste, más infeliz que aquella que fue defraudada por sus padres. No por sus padres no cristianos que hicieron lo que pudieron, tal vez las cosas no les salieron mejor. Por padres cristianos que le dijeron Dios es bueno, Dios es santo, Dios es un montón de cosas más, pero ellos viven de otra manera. Fiel con el esposo, fiel con la esposa, fiel con los hijos. Voy terminando, fiel con los padres. Algunos de los que estamos acá estamos en la edad media.
No porque estamos hace muchos años en la caverna, estamos en el medio, más o menos estamos en la bisagra, un poquito pasado, algunos. Yo todavía tengo mi madre, tiene 83. Dice la palabra de Dios, escucha el consejo de tu padre, el que te engendró. Y cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies. Este es otro error de la sociedad. Los viejos no sirven. Automáticamente pasan al campo de desecho. Entre otras cosas porque el viejo no consume como el hombre maduro o el chico, que activa la billetera del hombre maduro, el chico. No es que el chico tiene plata, pero activa la billetera del hombre maduro, que es el que paga. El viejo casi no consume. Como el viejo no consume, no tiene mayor valor. En una ocasión una tía mía tuvo un accidente muy grande. A la hora de ver las compensaciones que le iba a dar el seguro por el accidente, dijo el que representaba a la compañía y demás, es una persona mayor, como diciendo, ya está vencida. No es lo mismo que atropellar y dañar a una persona de 40 años que es médica. No es lo mismo. ¿Cuántos años tiene? ¿80? No, ya está. Le van a dar, algo le van a dar. No hay lucro cesante, no hay un montón de cosas, no consume, muchas cosas. Siempre le digo a todos los que miran por ahí los programas de televisión para adolescentes, fíjense un detalle, los adultos siempre son estúpidos. Los adultos siempre son estúpidos, nunca saben, el chico sabe todo, tiene todas las respuestas, es un genio. Hay padres que dicen, mi hijo es el más maduro de la familia. Bueno, querido, si tu hijo es el más maduro de la familia, estás perdido. Lo peor es que es verdad, muchas veces el chico es el más maduro de la familia. Ahí está la madre que compite con la hija adolescente. Ahí está el padre que no quiere ser viejo y lucha por todos los medios y tiene los amigos del hijo. Un montón de cosas. Pero volviendo al caso de la vejez con valor. Aquellos que somos del Señor, que somos cristianos y tenemos los padres, hermanos, no hagamos como aquellos que no conocen a Dios. A veces yo sé que el padre o la madre necesita cuidados intensivos y no se le puede dar en la casa. Mi padre lamentablemente no murió en casa. Murió en el hospital. Los últimos días necesitaba cuidados que en la casa no se le podían dar. A veces hay otras situaciones. Por lo tanto, no se me ocurre generalizar ni por un momento si alguien tiene sus padres en el geriátrico. Por favor, entiéndalo. El tema es cuando el padre va al geriátrico porque en casa queda mal o no pega con los muebles, o vienen las amistades de mis hijos, o yo no me puedo mover como quiero. Por lo tanto, algún depósito lo va a tener. O se lo menosprecia. Este viejo, otra vez. ¿Sabe cuántas veces me contó la misma historia? Bueno, eso es un tema de la vejez. Yo ya empecé a contar las mismas cosas un montón de veces. Que queda para los 60, los 70, los 80, se va poniendo cada vez peor. Oye a tu padre aquel que te engendró, Dios. Dios lo dice. Oye a tu padre. No seas tonto, no seas necio. Aquellas poblaciones que llegaron más lejos, aquellas culturas, fueron culturas que tenían gerusía. ¿Saben qué es la gerusía? Un consejo de viejos. Entre ellos los griegos. De ahí viene la palabra geronte, viejo. Tenía una gerusía. No gobernaban los chicos, como hoy nos gobiernan chicos. Yo lo veo por televisión, ahora va a hablar el cocho y uno dice, puede ser mi hijo este nene. ¿Sabrá lo que hace? Porque la experiencia está reñida con el documento. O se tiene experiencia o se es joven. No quita que no haya jóvenes que sean brillantes, pero la experiencia es la experiencia. Y se marchita con el documento. Las sociedades importantes tienen un consejo de viejos. Alguien dijo una vez, el mundo es de los jóvenes, pero está a nombre de los viejos. Cuidado. El mundo de los jóvenes sí, pero si va bien está a nombre de los viejos el mundo. Lo van a heredar los jóvenes en su momento. Fieles con nuestros padres. Hermanos, aquellos que tenemos los padres todavía, honremos a nuestros padres. Honrar al padre significa darle valor al padre. No es una cosa, no es un viejo, como dice la gente. Es aquel que te engendró. Tu madre no la menosprecies. Entre otras cosas, porque tu hijo está anotando todo lo que vos y yo estamos haciendo con nuestros padres. Está anotando, está sacando fotos de cuando le decís a tu mamá o a tu papá, terminala, papá, siempre con lo mismo, pero vos en qué época viviste, ¿por qué no te vas un poco al dormitorio? Tu hijo anota, todo el tiempo anota. Mañana esto multiplicado por 5, porque todo lo que el hombre sembrare, dice la Biblia, eso también segará. Entre los privilegios que tuvo José, el patriarca,
Cuenta cerrar los ojos de su padre en Egipto, Jacob, muy viejo, 110 años. Qué cosa preciosa, que los hijos podamos cerrar los ojos de los padres en esta vida. Así como ellos de alguna manera abrieron los nuestros al llegar, nosotros podamos cerrar los suyos al partir. Es una bendición. Dice, para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. No menosprecies a los viejos, no seas insensato. La gente lo hace porque no sabe ni cómo se llama, en el fondo. Pero los que somos del Señor y tenemos el conocimiento de Dios, no lo hagamos. Termino, lo último es fieles al Señor. Como sería muy extenso y el tema se termina, solamente quiero dejar una frase. Alguien dijo una vez, creyente es aquel que confía en Dios. ¿Se entiende? Creyente es aquel que confía en Dios. Pero fiel es aquel en quien Dios confía. Creyente es aquel que confía en Dios, pero fiel es aquel en quien Dios confía, que es muy distinto. ¿No? Que es muy distinto. Hay muchos creyentes. Hay muchos. Dicen que hay 4 millones en Argentina. Si fuese así, sería una bendición. Me parece que no es así. Necesitamos hombres y mujeres fieles, no creyentes. Creyente es el diablo y está muy preocupado, lo dice la Biblia también. Hombres y mujeres fieles. Fieles. La Biblia dice que ni aun jurando en contra suyo, por eso cambian. Salmo 15. El hombre fiel, la mujer fiel, aún jurando, lo cual no se debe hacer. Pero en el contexto del Antiguo Testamento se hacía, ni aún así cambia. No cambia su testimonio aunque se perjudique. No lo hace porque es fiel. No defrauda a su esposa, no defrauda a sus hijos, no defrauda a su esposo, a sus hijos, a sus padres, a sus amigos, a sus empleadores. No defrauda a Dios. Decía Dios de Abraham, yo sé que Él mandará a sus hijos después de sí que guarden el camino de Dios. Dios confiaba en Abraham. Hermano, Dios confía en vos. Se necesita ese tipo de hombres y mujeres. Creyentes tenemos un montón y aparentemente no pasa nada. Necesitamos algo más. Hombres y mujeres fieles. Hombres que se les pueda revisar la billetera, la netbook, notebook, iPad, no sé cuántas cosas hay, lo que sea. Del derecho y del revés. Hombres y mujeres así se puede hacer. Lo puede hacer hoy la señora, puede revisar a la noche cuando llega a casa. Puede entrar, tu marido puede entrar en tu cuenta personal. Tenés otra cuenta. Sos de cerrar la pestaña cuando entra el otro. No hace mucho tuvimos un caso de camarita. Empezó con la camarita, va arriba de la máquina, y ella comenzaba a quitarse la ropa para que la vean del otro lado, y todo comenzó así. Hoy terminó cada uno por su lado. Cristianos, ¿eh? Por lo tanto, vamos a velar y ser sobrios, dice el apóstol Pedro. Hermanos confiables, fieles. Dios quiera que así sea. Que si hay cosas que arreglar a la noche, las arreglemos en casa, entre los dos. Hombres y mujeres fieles. En el matrimonio sí, en la familia, en el trabajo, en la iglesia. Hombres en quien Dios confía. Dice Pablo a Filemón, he escrito confiando en tu obediencia y sé que vas a hacer mucho más de lo que te pido. Qué cosa hermosa que lo puedan decir de nosotros, ¿no? Sería maravilloso. Más que ser pastor. Es más importante que ser pastor, es ser confiable, es ser siervo. Muchísimas gracias por vuestra atención. Dios les bendiga mucho. Si no nos volvemos a ver, unas buenas fiestas del Año Nuevo, aunque yo espero, y ustedes también, cielo nuevo y tierra nueva. Yo no le doy mucha importancia al Año Nuevo, no porque sean un bicho de otro lado, sino porque realmente esperamos cielo nuevo y tierra nueva. No sabemos qué va a traer el 2013, a lo mejor lo del 2012 o lo del 1967, no sabemos qué. Lo que sí sabemos que nos acerca al Señor, el Señor está viniendo y nosotros estamos yendo, y eso es importante. El Señor les bendiga en la familia. Supla las ausencias que a lo mejor en este año se han producido, de algunas personas que ya no están con nosotros, y que la silla vacía esté llena de la presencia de Dios, los hogares confortados, y esperando al Señor, hermano, que el Señor nos encuentre de pie, que no nos encuentre en la vergüenza, sería tremendo. Así que estemos orando. Señor, líbranos del mal, Señor, guardame. Tomar las medidas sanitarias en el buen sentido de la palabra, curarnos en salud y no esperar que nos pase lo que a otros tantos está pasando. Que Dios le bendiga. Muchas gracias.